Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, en la historia de ayer, en la historia de Instagram, publiqué una experiencia que tuve con un deportista de alto rendimiento, un deportista olímpico, y que yo les conté también que trabajo con deportistas, con músicos, con equipos de cocina. Me encanta porque me gusta trabajar los vínculos entre las personas. Y en este caso me convocaron porque, bueno, este hombre conducía, era el capitán de un equipo muy importante y me llamaron porque tenía la manía, por decir a de la vieja forma de decir manía, de insultar mucho. Decía, dale la concha de tu madre, haz esta. Y como tenía que dar indicaciones por el tipo de deporte que hacía, él tenía que dirigir y decir qué hacer mientras él también hacía. Pero a todo el mundo lo decía con puteadas sabrosas. Entonces, sabrosas. Entonces, cuando fui, decidí, mi forma de ayudar en general es intentando participar, si se puede, de un entrenamiento. Por más que yo no era profesional en el área, ni sabía del deporte, entendí más o menos y con una actividad mínima, una actividad mínima que me determinaba, yo podía participar y estar, en vez de ser solo un observador, participar y estar sintiendo también lo que el profesional estaba tratando de transmitir. Entonces me pasó que cuando estaba sucediendo la competencia, escuché cómo empezaba. Dale, haz esto que te dije, dale la concha de tu madre. Y empezaba a putear muchísimo. Era tremendo lo que puteaba. Y a mí me generaba también, a pesar de que yo iba ahí como alguien externo, alguien para ayudar del asunto, ¿no? Entonces empecé a notar cómo en los demás el grito les bajaba el rendimiento, porque les bajaba la atención, porque en verdad les aumentaba el alerta, estaban atentos a él, pero no podían estar atentos a él y a las distintas condiciones que cada uno en su posición tenía que tener. Era tanto lo que gritaba la persona que a un participante del equipo, además de tener que estar, por ejemplo, atento al viento, solo podía estar atento y alerta, cambiaba el atento por alerta porque generaba instintivamente temor lo que este tipo generaba al gritar. Entonces, claro, cada uno de los participantes no hacía lo que tenía que hacer de la mejor forma como podía hacerlo, porque estaba preocupado por cómo por los gritos. Entonces, en un momento dado, sucede que me dice algo a mí que tengo que hacer. Entonces, me lo dice con ímpetu y claro, como sabía que yo no era del equipo, se habrá moderado un poco en el momento de decírmelo. Pero el momento de decírmelo, yo estaba atento, como no tenía mucho que hacer más que evaluar lo que estaba pasando. Tenía lo de la alerta, no me generaba. Entonces yo por dentro un poco me reía, no mal, sino que me reía como una forma también de intentar modular y encontrarme en esa situación de maltrato sin querer, pero era un maltrato al fin. Entonces cuando me dijo a mí, inmediatamente cuando dijo Santiago, ¡tum!, lo miré a los ojos así y me percaté de que en ningún momento él sintiera que mis ojos se desviaban de él, como estoy haciendo ahora, que lo estoy falseando, pero permanentemente lo miré a él, pero no solo con la mirada, sino como quien está diciendo, lo que me digas lo voy a hacer inmediatamente. Pero esto, cambio, lo que noté, que no necesito insultarme y que inmediatamente después bajó un poco su sensación de insulto a los demás. Y lo que noté y percibí, y después charlamos en grupo, era que una de las cosas que a él le pasaban, que tenía que ver con su historia, era sentir que no le prestaban atención. Sentir que
cuando él tenía que conducir, y era realmente muy bueno en lo que hacía, era olímpico, y ni siquiera competía para Argentina, era como lo llamaban de los mejores equipos, porque en Argentina esa disciplina no está muy desarrollada. Entonces, lo que el tipo le llamaba la atención, le molestaba, era que no sentir él que no le estaban prestando atención. Entonces acá se dan dos cosas. Una, cómo uno puede estar confundido de que no le están prestando atención, y cómo, al revés de para lograr atención, él insultaba, con lo cual quizás lograba esa atención, pero era más una cuestión de alerta, de reacción, no era atención. Entonces, todo lo contrario de lo que él necesitaba era de que le presten atención, generaba lo opuesto. Lo miraban, pero lo miraban como con una situación de no te estoy escuchando, lo único que estoy diciendo es que no sé, que ese grito no me genere miedo para no entrar en pánico, no vomitar, no sentir que me quiero ir, no ponerme a llorar, no olvidarme lo que tengo que hacer, no hacer un error, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pudimos charlar en el grupo era, primero, cómo los gritos de él generaban una sensación totalmente inconveniente al funcionamiento. Por esta cuestión que explicaba, que cada uno deja de prestar atención a su tarea además de a él. Luego, cómo cada persona podía empezar a decir lo que sentía en relación a los gritos. Yo estaba mediando, entonces eso facilitaba, y todos decían algo así, que le generaba distracción de lo que tenían que hacer. Es al revés de lo que él buscaba, y él por supuesto que no lo hacía a propósito. Luego, cuando hablé con él individualmente, porque era el capitán y porque el capitán me parecía conveniente, pudimos hablar un poco más de esta cuestión, y se relacionaba con ciertos aspectos de su historia, etc. Todos tenemos una historia, pero para poder entender que él eso, que era como decir salía el tiro por la culata, no lo hacía a propósito. Él sabía que insultaba, ya se lo habían dicho, pero él no se daba cuenta de qué manera lo que él hacía gritando en verdad se lo estaba haciendo de algún modo a él, porque él quería que funcionara todo mejor, que todos reaccionaran más rápido en las tareas, pero con lo que él estaba haciendo generaba distracción. Además, después me empezó a decir que se sentía culpable de gritar, porque después que terminara la competencia, él salía como de ese ensimismamiento. Y después era un tipo súper simpático, agradable, chistoso, era muy, muy agradable. Pasa que se lo escuchabas en ese momento y era... Entonces él se daba cuenta que además se sentía culpable. Entonces pudimos hablar de esta cuestión de para qué uno hace, o mejor dicho, por qué uno hace cosas que son destinadas para algo, pero salen al revés. Y ahí nos pudimos dar cuenta, y esto es lo que trato de compartir en esta charla, de cómo uno puede estar haciendo cosas sin darse cuenta, a pesar de que le hayan advertido, che, no putees tanto, pero en el momento, por ciertas circunstancias personales de, por ejemplo, en este caso, creer que no le estaban prestando atención, con todo lo que eso le significaba en su propia vida, de que no le estaban prestando atención, porque una cosa es que no te presten atención porque vos decís algo y la otra persona no te escucha, no hace nada, o está mirando por otro lado, y otra cosa es que respondan, hacen lo que vos estás diciendo que tienen que hacer. Entonces, la vivencia de él tenía que ver, pudimos hablar, con sensaciones que a él no le prestaban atención, o que él sentía que no le prestaban atención de más chico. Entonces se le jugaba en esa circunstancia de competencia de alto rendimiento, y tenía que gritar. Obviamente que estos gritos también contó que los escuchaba mucho en su casa, de chiquito, entonces los repetía. Entonces me interesa mucho contar este ejemplo para poder mostrar cómo a veces uno sin querer hace al revés de lo que quiere lograr. Lo bueno es que no lo hacía a propósito, y él se dio cuenta de esto. Y esto, cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta que cosas malas que hacemos no lo hacemos a propósito, sino que hay una razón de ser, es el primer paso para primero darse cuenta, registrar, esto hago así, ya me lo dijeron, no me doy cuenta 2, 3, 4 veces hasta que me doy cuenta. Una vez que me doy cuenta, de alguna manera se hace visible algo que estaba por acá dando vueltas, aparece, y una vez que está acá es como que uno lo puede agarrar y darlo, como empezar a abrirlo, desmenuzarlo y ver qué hay
junto a eso, qué hay detrás de eso, qué se relaciona con eso. Y ahí es donde uno puede entender, porque hablar de lo que pasa ayuda. Hacerlo en una cuestión grupal ayuda mucho. Esto sirve en los vínculos de familia. Ayer estábamos hablando en TikTok también de esto, ¿no? Con el trato con los hijos, cuando los padres sin querer gritan, o gritan porque quieren que el hijo aprenda algo y le dice, pero no entendés, sos un burro. De ninguna manera eso podría ayudar al niño a que con sus capacidades que tiene para entender, entienda. ¿Por qué? Porque ya el grito lo pone nervioso. Entonces todo lo que puede contar con su inteligencia y con la ayuda de la mamá, del papá o de quien sea que le está ayudando, se disgrega, porque por más que le esté prestando atención así, no está escuchando porque está en una sensación de temor. Sería más fácil entender el temor si aparece un león en el medio de acá, de mi casa. Yo lo voy a mirar, voy a estar hablando por teléfono y sí, le voy a decir al que me llama, sí, pero la sensación de temor gobierna. No digo que es lo mismo que un padre grite, pero se genera una reacción del orden del temor y eso de alguna forma anula un poco las capacidades. Anula un poco quiere decir temporalmente, porque ahí es donde uno se da cuenta cuando tiene mucha ansiedad que está generada por algo del contexto y que uno, si se concentra, puede darse cuenta qué es lo que le está generando la ansiedad y de alguna forma volver al centro. Para eso sirven mucho los ejercicios de respiración y en el momento mismo respirar. Bueno, espero que les haya servido esto. Me parece que es un ejemplo muy importante, no el ejemplo en sí, sino la dinámica entre las personas, cómo se relacionan las personas, qué cosas uno puede hacer cuando se da cuenta que se está relacionando de un modo que no le hace bien, tener la, voy a decir, valentía y no tener tanto el orgullo, de tener la valentía de hablarlo, de callarse. También daba el ejemplo ayer, cuando por ejemplo dos personas se están peleando, o están nerviosas por cuestiones que de la casa traen, de esos asuntos, de sus temas del trabajo, traen a la casa un problema y de repente se empiezan a insultar y escalan, ¿no? Uno le dice al otro, otro le dice al otro y empiezan a putearse mal y después de un rato le dicen, che, voy a preparar algo para comer, ¿vos querés? Sí, dale, yo también quiero. Y se ponen a hablar como si nada y para adentro están pensando, pucha, ¿para qué insulté? Si podía hablar de esto. Entonces es como necesitar una descarga. Esto lo hablaba con un amigo muy querido ayer. La cuestión de necesitar la descarga es necesaria, es inherente al ser humano. Todos necesitamos descargar. El asunto es intentar encontrar una forma de descargar que no sea ni violenta, ni deleteria, ni que agreda a otro, ni que agreda a uno mismo, ni que haga perder la atención. Hay formas que uno tiene que ir buscando, indagando, probando, animarse a probar. Si no sale, no sale, pero ir buscando más, mejorando los detalles. Una forma de descargar que se llama sublimatoria, en donde uno reconduce la energía de una forma en donde descarga de una forma mejor. Con mi amigo hablábamos del ejemplo del pararrayo. El pararrayo está justamente para que no descargue sobre la tierra y no lastime. Imagínense que la energía que uno tiene es como la de un rayo. Putear a un familiar o engancharse en una pelea es como descargar sobre la tierra y lastimar. En cambio, decir, bueno, salgo a correr, escribo, hablo con un amigo, hago flexiones de brazos, practico respiración, es como poner un pararrayos. Me gustó el ejemplo. A veces me río de mis propios ejemplos. Bueno, que tengan un lindo día. Por favor, lo que necesiten, consúltenme. No duden en hacerlo. Y les mando un abrazo grande.